Invitada porque es nuestra asesora en materia de temas de mujer, Raquel Rivera, nuestra visita de hoy, que estaremos hablando del tema de derechos humanos, de derechos de la mujer y de otros temas importantes. Situación de Venezuela. La situación de Venezuela también, sí, porque le decía yo a ella que en este tiempo he ido conociendo facetas de ellas que no conocíamos antes, con la lucha participada, integrada totalmente en Marcha Verde, y ahora hablaremos de eso. Doña Raquel, pues entonces empecemos por ahí, que es el tema más candente. Bien, pues vamos a darle los buenos días a las amigas y amigos que están en sintonía, y de igual manera a usted, y también a mi amigo Frank Rodríguez. Yo encantadísima, como siempre, de estar aquí, porque cuando uno viene aquí como que se siente como en su casa, ¿verdad que sí? Sí, así es. Y nada, en el día de hoy vamos a hablar, bueno, podemos hablar de diversos temas, pero la visita fundamental en el día de hoy es un poco qué está haciendo la población de Santiago y el Comité de Solidaridad con los Pueblos en Lucha, y en este caso particular lo que tiene que ver con Venezuela. Pienso que es importante también que, aunque sea, en una parte de la entrevista, pudiéramos retomar el tema de la situación de la mujer y los pendientes que tiene el Estado en la demanda de las mujeres. No, vamos a hablar, vamos a chocar las ideas ahora con relación al tema de Venezuela. Perfecto, muy bien. Entonces, porque me gustaría ver, usted que es una defensora de los derechos humanos, ver entonces qué piensa de este caso de Venezuela. Sí, realmente en términos del caso de Venezuela, el Comité de Solidaridad con los Pueblos en Lucha, que en unas ocasiones ha sido con Cuba, en otras ocasiones con Haití, y en este caso, en este momento actual, con lo que tiene que ver con la situación que está pasando el pueblo de Venezuela, y que justamente en el día de antes de ayer, pues un conjunto de organizaciones que formamos parte del Comité de Solidaridad con los Pueblos, realizamos una rueda de prensa donde justamente hacemos un llamado al pueblo dominicano y a toda la población, porque con estos de las redes sociales y quienes tienen el control de los medios de comunicación y las redes sociales, pues muchas veces se parcializan, pasando una parte de la realidad y tratando, obviamente, tratar de borrar la memoria histórica de los pueblos. Y bueno, dice un viejo refrán que el pueblo que olvida su historia está compelido a repetirla. En el caso de Venezuela, hemos venido planteando la necesidad de que se vea realmente qué hay detrás de los intereses del imperio, particularmente con relación a la situación de Venezuela. Que ustedes oyen que están preocupados por el pueblo de Venezuela, que oremos por el pueblo de Venezuela, satanizando el gobierno bolivariano, en este caso a Maduro ahora, porque antes cuando estaba Chávez, el malo de la película era Chávez, pero ya Chávez murió y entonces todo lo que se mueren siempre. Entonces, desensibilizar, en el caso particular de República Dominicana, que ha sido uno de los países que se ha pronunciado a favor de lo que ha dicho Donald Trump, que han tratado de autoproclamar a Guaidó un gobierno. O sea, critican por un lado que Maduro es ilegítimo, es ilegal, a pesar de que ganó las elecciones con un 67% de la población votante. Sin embargo, entonces plantean ahora al otro presidente que no ha ido a ninguna elecciones, no se ha presentado, y para ello ese sí no es ilegal ni es ilegítimo. Entonces, en el caso de República Dominicana, estábamos recordando todo el apoyo que República Dominicana durante muchos años ha recibido de Venezuela en términos del petróleo, y que dejó Venezuela de enviarlo cuando se dieron cuenta a los niveles de corrupción y de componenda que tenía el gobierno de República Dominicana con aquel famoso intercambio de petróleo por habichuelas negras, y que no se dio porque aquí violaron ese acuerdo.
En ese sentido, es bueno señalar que a veces las personas, decía mi abuelo decía, la persona que no tiene gratitud, que no es solidaria, él decía, no merece vivir. Decía él así, muy radical. Entonces, ¿qué nosotros hemos estado planteando? En estos momentos, Estados Unidos, el imperio, como lo ha hecho en otras ocasiones, con otros pueblos, cuando han tomado la determinación, ¿verdad?, de esa autodeterminación que tienen los pueblos, tratar de condenarle, de presionarle, de bloquearlo, y ya lo hicieron con Cuba. Es importante que la población sepa que el problema que hay con Venezuela en estos momentos no es simple y llanamente Maduro y su gobierno con todos los calificativos o accesorios que le han querido plantear. El problema de fondo que hay, los intereses de fondo detrás de esa lucha y de ese bloqueo que tiene el imperio, en este caso con Venezuela, se debe principalmente a los intereses que tiene el imperio con relación a los recursos naturales que tiene Venezuela. Le interesa el petróleo de Venezuela, le interesan los minerales que tiene Venezuela y le interesa tener el control de Venezuela, porque tampoco el imperio permite la autodeterminación que tienen los pueblos a decidir cómo viven y cómo lo hacen. Entonces comienzan el bloqueo, comienzan una campaña mediática para tratar de visibilizar y de convencer a las personas de que ahí la situación de Venezuela se resuelve quitando al presidente Maduro y poniendo a otro que realmente no ha ido a ningún proceso electoral. Ante esa situación, es importante entonces que la población haga conciencia y entienda que la situación que se está dando en Venezuela, que no podemos obviarla, no se debe a lo que ha querido plantear el imperio, que es porque Maduro no está así, y que Maduro es que tiene esa situación, porque ya hemos vivido y vivimos las experiencias del pueblo cubano cuando tomó la decisión de su autodeterminación. Todo el bloqueo, en este caso Estados Unidos, el imperio le plantea, y justamente quieren el control de las riquezas naturales que esos países tienen. Entonces, en ese sentido, sí, es importante que la población pues tenga esas informaciones para que a la hora de opinar, de participar, no lo hagamos llevándonos de lo que realmente muchas veces nos plantea. Y esa población, Raquel, que ha tenido que emigrar de Venezuela, una situación bastante crítica, social, no hay medicina, no hay alimentos, si tienes el dinero no tienes que comprar con el mismo. ¿Esa situación también la han impuesto los norteamericanos? Han contribuido grandemente a ella cuando tratan de bloquear y de limitar que todos los acuerdos que hay o las relaciones que hayan, o sea, han contribuido a que esta situación que tiene Venezuela, han contribuido ellos directamente a que continúe y esté como esté, porque han tomado una serie de medidas que evidentemente van contribuyendo al deterioro de la calidad de vida de ese pueblo, como lo hicieron con Cuba y como se ha hecho aquí en otras ocasiones, que en términos de la parte migratoria, como lo ha tenido que hacer Haití, o sea, la cantidad de migrantes que salen de su país porque justamente le niegan los derechos fundamentales y que tiene que ver básicamente con los tomadores de decisiones, los gobiernos, pero muy principalmente cuando viene la intromisión, la injerencia de esos países del imperio que se creen que son los dueños del mundo. Doña Raquel, hay una palabra que ustedes, los que son solidarios con Maduro, ratrillan mucho: la autodeterminación de los pueblos. Quienes estamos en contra de eso, defendemos eso, y lo que hemos visto en Venezuela es que eso es lo que no ha sucedido, la autodeterminación. No se le ha permitido al pueblo. Vemos unas elecciones a las que usted ha hablado, que el presidente fue electo, en unas elecciones donde el opositor que no estaba preso estaba invalidado para participar. Entonces, se elimina el Congreso de la República y se crea una guarandinga
ilegal ahí para que haga la función de Congreso. Entonces, lo que no ha habido, y quienes estamos en contra de eso, es lo que queremos, que sea el pueblo, y no se le ha permitido, porque usted puede estar o no estar de acuerdo con Chávez. Chávez era un hombre que se sometía y ganó referéndum y perdió referéndum, y era un hombre que mostraba dotes de estadista. Ahora hay un hombre que no se quiere someter y que quiere hacer las cosas a su manera. Yo voy a unas elecciones, pero los competidores yo los inhabilito. Entonces, ¿cuál es por dónde le permitimos a Venezuela que decida lo que quiera? Es decir, porque no se trata de eso. ¿Qué es lo que pedimos en este momento? Un presidente de transición y que se hagan unas elecciones de verdad. Y si la gente se siente, si la mayoría se siente conforme con Maduro, bueno, pues como decimos aquí, si eso es lo que los venezolanos quieren, le damos banda y que se coman su Maduro, pero que eso es lo que se necesita, que sea el pueblo que determine, que no se le ha permitido, no ha habido forma de que el pueblo pueda expresarse, y cuando sale a expresar eso, lo que recibe es represión del otro lado. Sí, realmente es la parte que se visibiliza en términos de la realidad del pueblo de Venezuela, que bueno, usted dice al pueblo no se le permite. Sin embargo, hay que ver entonces los niveles de manifestaciones que hay en el pueblo de Venezuela cuando usted dice, bueno, que el pueblo no quiere a Maduro, que es lo que se ha dicho, el pueblo venezolano no quiere a Maduro y por eso están saliendo. Sin embargo, cuando usted ve los niveles de manifestaciones, los niveles de pronunciamiento, las cosas no es como se plantea. Es cierto, Chávez tenía su forma, cada ser humano es único y es diferente. Chávez tenía su forma de cómo hacerlo. Quizá para uno más abierto, más democrático, Maduro tiene su propia forma de hacerlo. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Ante la situación que vive el pueblo de Venezuela, ¿quién es la parte más digna que representa a ese pueblo? Hasta el momento se ha demostrado, con toda la deficiencia que pueda tener, al presidente Maduro. Entonces, ¿que representa con dignidad a ese pueblo, doña Raquel? O sea, esa revolución bolivariana. Pero ¿y cuáles son los indicadores que sustentan eso? Los indicadores que sustentan eso. Porque usted me dice Cuba tiene cosas que exhibir en materia de salud. Cuba tiene cosas que mostrar. Pero espérese, ¿cuántos años duró esa revolución y ese desacredito y esa invisibilización de los aportes del pueblo cubano? ¿Cuántos años duró? Cuba siempre ha sido Cuba. Como siempre ha sido Cuba, sin embargo, fue condenado y todavía hay un bloqueo que muchos cubanos y cubanas llegó un momento que igual tenían que tratar de salir buscando, y ustedes vieron, pero justamente se debe a ese bloqueo que el imperio, porque los partidos, los gobiernos de los países de América Latina muchas veces se convierten en peones de ese imperio. Y cuando no responden a esos intereses, entonces viene todo lo que son las restricciones y todo lo que son el bloqueo, que no permite que ese pueblo pueda continuar con la riqueza que Venezuela tiene, el petróleo y todo eso, porque hay otros países que al igual que Venezuela tienen gobiernos que no son electos en unas elecciones, pero Estados Unidos no les interesa. Y no les interesa, ¿usted sabe por qué? Porque esos países no tienen ningunos recursos que ellos puedan ya ir a buscar porque se lo han saqueado todo. Ahora, ¿por qué está el caso de Venezuela? El tema de Venezuela, y es lo que queremos llevar a la población, independientemente de los errores que se hayan podido cometer, es que el problema fundamental no es que le preocupe el pueblo de Venezuela, porque a ese imperio nunca le ha importado la población. Para nada le ha importado. Le ha importado sí los recursos que los países y los pueblos tienen, pero su población no le interesa, porque de ser así, no hacen la última medida que tomaron, que la tomaron creo que ayer o antes de ayer, justamente cuando hacíamos la rueda de prensa, donde la última sanción fue que los fondos que tenía el PDVSA congelados, que eran más de 7 millones de dólares, a los activos de Venezuela. Si usted realmente está preocupado por un pueblo que está en las situaciones que se han dicho y que se han descrito, entonces usted encima de esa situación, si usted está preocupado por el pueblo, lo menos que usted pudiera hacer, entonces si usted está tan preocupado,
quitarle, llevarlo a la estrangulación para que tengan que acceder entonces a sus... Y no, no podemos, Rivera, calificar a un hombre de intolerante. Aquí se buscó la manera, oposición, gobierno, representación del gobierno venezolano, de llegar a un acuerdo para hacer elecciones abiertas. Y sin embargo, fracasaron porque a Nicolás Maduro no le interesaba el que se pudiera armonizar, de que se pudiera viabilizar la manera de hacer unas elecciones donde la oposición realmente pudiese participar, pero él bloqueó todo esto. Esto no es imposición, esto no es hacer lo que usted le venga en gana. Bueno, es posible que eso sea imposición, sin embargo, lo que sí es importante, que a pesar de ese señalamiento que se ha dicho, digo que se ha dicho porque los medios y las redes muchas veces repiten y manejan las cosas a como a ellos les interesa. Sin embargo, yo vuelvo y repito, hay que ver la otra cara de la moneda de cuando hay manifestaciones, cuando hay acciones de apoyo a Maduro. Cómo ese pueblo venezolano que se dice que no quiere saber de Maduro, que Maduro nadie lo quiere en Venezuela ni nadie lo quiere en el hemisferio, asisten. Usted sabe que ahí es su tarjetica solidaridad, igual que aquí, su bono luz y su bono gas. Doña Raquel, una solución que esté, porque está la situación. Para la salida del conflicto, ustedes que son solidarios con Maduro, con el pueblo, qué sé yo, una solución que ustedes proponen para salir de la crisis, ¿cuál sería la solución? Porque estamos un grupo, o está dividido Venezuela, está dividido todos estamos divididos. Unos quieren que se vayan, otros quieren que se queden. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué ustedes proponen para que el pueblo de Venezuela tenga paz, que vuelva la democracia, vuelvan las industrias, vuelva el empleo, vuelva la estabilidad en todos los sentidos de Venezuela? ¿Cuál es la propuesta? Pero mire, vamos a brindarle una taza de café Santo Domingo. Mejor todavía. Sabor que empiece en el aroma, así calentamos un poco la sangre y la lengua. Así es. Calmar el frío que está haciendo en este estudio, ¿verdad? Así es, sí, el aire es sumamente frío aquí. Café Santo Domingo, gracias a Rosemary, Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, el mejor café que se produce para orgullo nuestro y que consumimos todos los dominicanos. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Una solución. Bien. Yo creo que ni vamos a tomar café primero. Una solución, y voy a traer un dato histórico de algo muy parecido que sucedió en República Dominicana en el año después de la revuelta. Y fue después de la revuelta, que fue algo muy parecido, el pueblo que reclamaba la vuelta a la constitucionalidad, se formó la revuelta, muchos países intervinieron y de esto parió aquella fórmula que proponía el presidente Guzmán, la fórmula Guzmán, para que él fuera un presidente transitorio, algo que Antonio Guzmán no aceptó, pero lo que se acordó posteriormente fueron unas elecciones, porque teníamos de un lado al grupo de Camaño, que posteriormente un joven diputado llamado el presidente Rafael Molina Ureña, como presidente de la Cámara como presidente del Parlamento, al igual que Guaidó, al haber un gobierno ilegítimo que dirigía el triunvirato, que era un gobierno ilegítimo, entonces el presidente en ese momento, que fue el presidente Molina Ureña, se erigió como presidente y esto dio inicio a la revuelta. Después de todo eso, vino la propuesta, la fórmula Guzmán, para sanear y terminar con eso. No se aceptó, pero se coordinó y luego se llevaron a elecciones para el 1970. Y entonces vamos a ver qué proponen ustedes, porque de que hay que darle una salida a Venezuela, hay que darle una salida. Nos dicen que tenemos que ir a publicidad, a ver si nosotros podemos poner una fórmula Guzmán en Venezuela y que haya una salida para bien de este pueblo. Ya volvemos.
Raquel Rivera está con nosotros aquí en el café de Diario 55 del movimiento feminista y también de grupos que apoyan los movimientos que se dan en Latinoamérica, y en este caso estamos hablando del apoyo a Nicolás Maduro y su gobierno. Le preguntaba Edison antes de irnos a publicidad, Raquel, sobre qué proyectaban ustedes, qué visualizaban, qué se veía venir en Venezuela ante esta situación. Evidentemente que la situación que está atravesando a Venezuela no podemos obviarla y decir que todo está bien. Hay una situación, un conflicto, por así decirlo, y es el conflicto que todos y todas los que aspiramos a que cada ser humano pueda vivir de manera digna, pueda vivir de manera en paz, como decía Meléndez ahorita, y pueda realmente participar de manera activa como seres humanos, no importa el país que sea, hay que solucionarlo. Pero para solucionar ese conflicto, lo que hemos estado planteando no es la forma como el imperio, en este caso Estados Unidos a la cabeza, está planteando con una guerra abierta al pueblo venezolano y dirigen todas las situaciones que se da en términos de enfrentamiento, y luego quieren plantear que esa situación se está dando por el problema de Maduro. Esos conflictos que hay, yo lo decía al principio, tienen que ver con los intereses que tienen. ¿Qué tenemos o qué planteamos o qué visibilizamos que debemos de hacer ante la situación que vive hoy el hermano país venezolano? Y tenemos que hablar del pueblo venezolano y de esa revolución bolivariana. Es primero que pudiera... Yo le diría involución. Involución. Esa involución, porque el pueblo está 10.000 veces peor. Bueno, revolución es avanzar. Ese es el punto de vista suyo, que bueno, lo respetamos, porque aquí estamos en un debate de las ideas y dentro del marco del respeto yo pienso que todo es posible. Sin embargo, ¿qué hemos estado nosotros planteando? Primero es la necesidad de que se concientice y se sensibilice a los demás países y pueblos en términos de la situación o conflicto de Venezuela, pero que se haga de manera objetiva. Que la situación que está en Venezuela, los y las llamadas a solucionarlo principalmente es el pueblo de Venezuela, y lo deben de hacer en base a diálogo, a discusiones, a cuantas cosas haya que hacer, sin la intromisión de otros países y sobre todo la forma de cómo intervienen. Todos esos conflictos armados que se dan, que ustedes oyen que plantean, que en la situación, en la lucha de Maduro van, qué sé yo, contra Maduro van, qué sé yo, cuántos muertos. Eso es muy fácil y no es objetivo. Se dan, eso no es porque ahí esté Maduro, es por el conflicto de intereses que hay, y es lo que queremos que la población sepa, tanto la venezolana como los demás países que están en América Latina, cuál es el interés fundamental. Quito el que está ahí, pongo este que me garantiza mis intereses, como hicieron por ejemplo en Honduras, que el otro día yo estaba en Honduras y llego a Tegucigalpa en una actividad que estaba, y el gobierno que está ahí lo pusieron de manera ilegal. Entonces la población que no está conforme sale a protestar. Y ahí mismo reprimieron, lo mismo que hacen aquí en todos los países cuando tienen intereses. Y hasta un periodista que estaba ahí tratando simple y llanamente de cubrir la fuente, fue agredido. Entonces esos niveles de agresión que se dan, nosotros pensamos que no es la mejor forma. Es importante que el pueblo venezolano, lo que aún no están conscientes, internalicen su situación y sean ellos y ellas los protagonistas de encarrilar su suerte como país, sin tener que contar con la intervención de los imperios por una lucha de intereses por los recursos naturales. Es como si estuviéramos en un tribunal. Hay un acusado y otra persona que acusa. Imagínense en un tribunal si no hubiese un juez que intervenga, o si hay dos personas peleando y no hay uno que los separe, que sea
que sea lo suficientemente justo para no equilibrar para allá o para acá, que no estoy diciendo que los imperios sean justos, sino que cuando a veces proponemos que sea el pueblo, en este pleito del huevo y la piedra, de que nadie intervenga, pero que lo que hemos visto es que el pueblo no ha tenido la capacidad, porque a través de los cuerpos represivos no se le ha permitido. Lo que se dice, vamos a unas elecciones, o vamos a hacer la fórmula Guzmán adaptada ya, vamos a poner una tercera vía, porque el tema es que es fundamental y se ha demostrado que con el presidente Maduro no hay solución del problema. Una tercera persona transitoria, ya Guaidó está ahí, no puede ser Maduro, una tercera persona, como se buscó en aquel conflicto. Ni podía ser Juan Bosch, ni podía ser el Triunvirato, ni podía ser Camaño, se propone Antonio Guzmán para darle una salida que al final nos salió muy mal porque caímos en la desgracia de los 12 años de Balaguer. Pero el tema es que por sí solo, ningún pueblo, que hay mucha gente a veces que critican que mira, que la bota, que el imperio, que vinieron. No había forma que el Triunvirato y que la gente del PRD y Camaño se pusieran de acuerdo y alguien tuvo que intervenir y decir, espérense. Y tuvo que venir Estados Unidos a intervenir. No nos pusimos de acuerdo, el país estaba partido en dos mitades. Como siempre. Mire, ¿Cómo salimos de ese problema en Venezuela? usted ha planteado que si hay un conflicto, y hay dos partes, ¿verdad?, Sí. involucradas en el conflicto, tiene que haber un juez o una jueza, ¿verdad?, que Sí. intervenga. ¿Qué pasa? Que cuando hay un conflicto, Meléndez, quienes van a intervenir en ese conflicto, primero tienen que conocer cuál es el conflicto en sí. Primero, eso es lo primero, conocer cuál es el conflicto. Si la situación en ese conflicto es madura o son los intereses de los recursos que tiene Venezuela. Lo otro es quien participe como juez o como mediador, como usted le quiera llamar o como le querramos llamar, debe ser una persona que además de conocer ese conflicto que usted plantea, debe de tratar de ser imparcial, o sea, conocer la situación, Sí. analizarla y proponer cosas, pero nunca esa propuesta puede ser en base al interés que ese juez o esa jueza o esa persona mediadora tenga para que ese conflicto al final se puedan llegar a acuerdos que verdaderamente beneficien a las partes. Sobre todo, la parte fundamental, en este caso el conflicto está en Venezuela, y cuando nos referimos que sean ellos, Meléndez, no nos estamos refiriendo a que se les deje solo, porque nosotros también estamos interviniendo. O sea, como país, nosotros estamos interviniendo, estamos apoyando, no interviniendo, pero apoyando. Usted de un lado, yo de otro. Ahora, usted tiene que tener claro cuál es el interés que usted busca. Si es que el pueblo venezolano, el pueblo de Venezuela, pueda salir de esa situación que describió Fran hace unos momentos, que están inmigrando, que no hay medicina, que aunque tengan el dinero no encuentran con qué comprar, el sistema de salud, que aquí no estamos igual que en Venezuela y los servicios igual son peores. Pero usted lo primero que tiene que tener claro, ¿qué usted busca? O sea, ¿a qué usted va a intervenir en ese conflicto? ¿A echarle más leña al fuego o sus aportes, su intervención va a ser para aportar a que ese conflicto en el cual estamos interviniendo como juez o jueza sea solucionado? Ahí es donde está realmente la diferencia. Cuando Estados Unidos, el imperio, ha intervenido en los países en lucha con situaciones difíciles, nunca ha sido para aportar a la solución de ese país. Siempre ha sido tratando de buscar los intereses que ellos como imperio tienen. Y ahí está la diferencia de cuando hay un conflicto, que intervengan jueces. Entonces, ¿qué seguimos en el conflicto? Y los países que están apoyando a Nicolás Maduro, Rusia, China, por mencionarle un ejemplo, tampoco tienen intereses ahí, Raquel, porque ya se agotó todo proceso de diálogo aparentemente y el hombre se mantiene intransigente. ¿Usted cree que se agotan todos los procesos de diálogo? Claro. Pero la muestra es República Dominicana. Claro, puso a muchísima gente de mojiganga y salía a escenarios internacionales a decir una cosa que realmente no era la que se estaban discutiendo aquí ni la que habían llegado. Entonces, como se agotaron todos los diálogos, según el punto de vista de ustedes, y no se ha solucionado nada, entonces vamos al conflicto armado y que nos importe el pueblo, pero que siga. No, mi propuesta no es esa. Mi No, propuesta yo es hago una hacer pregunta lo que nada se más. hizo aquí en el 65, Fórmula Guzmán. Un presidente transitorio que llame a elecciones y que venga la paz.
Lo que sí es que tienen O un plebiscito, un plebiscito, y que ¿sí Venezuela o resuelva no? su problema, Raquel, pero llamando a elecciones. Él puso las elecciones en el tiempo que él quiso, no en el que se estaba discutiendo, que se le diera un plazo y que pudiese participar toda la oposición, y sin embargo fue todo lo contrario. Un plebiscito, sí o no. Y Entonces, se le permite votar a todo el mundo. Y si dice que sí, por ejemplo, yo estoy de acuerdo que aquí hagamos un plebiscito si el presidente se quiere reelegir, si él sí ganó, bienvenido sea. si ganó, no importa todo lo No, no, porque el soberano es el pueblo y si la mayoría dice que sí, yo no tengo problema. Porque, por ejemplo, si yo creo que Danilo Medina lo está haciendo mal y le reclamo cosas a Danilo Medina, no se la puedo aplaudir a Maduro. Entonces no me molesta que Danilo pise la Constitución y se reelija. Entonces que Maduro la pise y que no le estoy diciendo que es el caso de usted, sino que si creo en la democracia, si soy demócrata, si creo en la fortaleza institucional, la creo aquí, la creo allá. Hay muchas cosas que yo creo que debe dársele la participación a la gente. Que la gente decida. Si la mayoría en unas elecciones limpias dice que se quede y todo el mundo apoyar al presidente. Si dice que se tiene que ir, se tiene que ir. Están provocando un 30 de mayo en Venezuela. Le han buscado la salida. Vamos a elecciones, unas elecciones limpias. Y se acabó. Que los países hermanos que apoyan y quienes nos apoyan hagan un proceso y que determinen que sea transparente y que sea el pueblo el que decida su autodeterminación, no un grupo de personas utilizando los cuerpos armados para imponer cosas, que es como lo vemos. Y creemos en muchísimas cosas de las que ustedes defienden. En este momento entendemos que Maduro tiene que irse ya. hay momentos que independientemente de que nos querramos y nos repetemos, chocan las ideas. Hay puntos de vista diferentes planteados, lo que usted cree, lo que quieran, lo que Sí. creo yo. La realidad sí es que muchas veces para uno poder, o además de opinar, aportar a la solución de un conflicto, repito, es importante conocer cuál es el problema o cuáles son los problemas que están generando el conflicto y no tener nuestros niveles de participación o peor aún, de intervención, porque participar, cualquiera puede participar, pero de intervención de una manera manipulada, irrespetuosa muchas veces y sobre todo con una doble moral. Y esa doble moral con la que se ha manejado el imperio, que no le estoy diciendo, estamos hablando del caso de Venezuela en estos momentos, pero ya vimos la experiencia. Bueno, yo recuerdo cuando el Comité de Solidaridad con los Pueblos, en el caso del Comité de Solidaridad con Cuba, todas las cosas y todas las piedras y todas las cosas que la gente decía, y tú después decías, pero mira, fulano que tenía este punto de vista tan radical frente a la situación de Cuba, y de repente, cuando se le presenta, incluso yo conocí de uno una vez que habló de todo de Cuba y fue vía el Comité de Solidaridad con Cuba, y no estamos hablando de Cuba, sino pero para poner sí, el ejemplo, gestionó que se le ayudara, que le buscaran una visa, supuestamente para un tema de salud. Y cuando vinimos a darnos cuenta, estaba negociando, llevándose cosas de las que hacían falta en Cuba, como es el caso de Venezuela, papeles higiénicos, que casi no pesaban y ese tipo de cosas, un negocio montado. Sí. Y en Cuba entonces una vez ¿verdad? Se dan cuenta, pero al principio como va representando o va de parte del comité de recomendaciones, y entonces tú decías, ¿cómo la gente puede tener una doble moral tan descarada Sí. de decir una cosa ahora y hacer otra ahorita? Entonces uno sí entiende que muchas veces los pueblos tienen que pagar una cuota muy alta, pero tan alta, que a veces uno mismo dice, pero y caramba, porque realmente para hacer esa transición o tomar esa autodeterminación que nosotros hemos estado planteando, son muchas las piedras o los obstáculos que se encuentran en el camino de los que se consideran que son los dueños del mundo. Entonces, lo importante es que cuando usted vaya a intervenir o a participar de un conflicto, uno tenga todas las informaciones, o sea, que conozca verdaderamente cuál es la realidad que se vive, para que su intervención sea contribuir al aporte de la solución del conflicto. Y es lo que hemos estado planteando, en este caso con Venezuela,
pero a veces hay conflictos donde la gente quiere participar, la gente quiere opinar, la gente quiere intervenir, pero siempre tratando de buscar su tajada. Vamos para atrás, en Para la parte atrás. histórica, dejando que en Venezuela murió Duarte, más atrás, aquello cuando Núñez de Cáceres y la independencia efímera que quería que nosotros fuéramos parte de la Gran Colombia. Vamos al siglo XX, siglo XIX. El presidente Rómulo Betancourt apoyando al pueblo dominicano en contra de la dictadura de Trujillo. Teníamos ¿cómo se llama? El otro, Carlos Andrés Pérez, combatiendo la dictadura más sangrienta que ha tenido este país y apoyando al pueblo dominicano en esa dictadura de Balaguer, a favor del pueblo. Los venezolanos todo el tiempo a favor del pueblo dominicano. ¿Por qué nosotros no devolverle este favor apoyando a Venezuela, pero apoyando al pueblo que pide democracia, como lo pedíamos en los 12 años? Y veíamos la participación. Carlos Andrés Pérez venía a participar y se montaba aquí en caravanas. Rómulo Betancourt, en varias veces Trujillo intentó asesinarlo por la recepción, la receptividad y por su postura en contra de la dictadura, a favor del pueblo. No de presidente, que tal vez debieron tanto Carlos Andrés Pérez y el presidente Rómulo Betancourt ser condescendiente con otros presidentes y decir... Terminó muy mal Carlos Andrés Pérez. Sí, decir, bueno, yo debería ser solidario porque es un presidente electo, Balaguer, o Trujillo era un presidente que hacía elecciones igualitas que la de Maduro. ¿Qué hacemos, Raquel? ¿Qué hacemos? Vamos a ir a la publicidad. Mire, yo tengo... No, yo lo estaba escuchando con su discurso y todavía estaba ahí escuchándolo. Entonces al final usted dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y en relación al tema de cómo sacamos a Venezuela de la crisis. De la crisis, sobre todo al pueblo venezolano. Al pueblo. Yo, Maduro, Cabello... Sin tener interés particulares, que no sea eso. No, yo estoy apelando a la democracia. Usted y yo hemos sido, nos hemos encontrado en varias luchas, Sí. Porque, por ejemplo, yo entiendo que como se está manejando, como el gobierno, como el presidente Danilo Medina va manejando el país, no es la forma correcta, y eso mismo lo aplico en Venezuela. Las cosas que yo pido, fortaleza institucional en mi país, es la que yo quiero para mis hermanos venezolanos. Perfecto. Y tengo la fórmula Guzmán, que se vaya Maduro y que entre un tercero y elecciones limpias. Doña Raquel, vamos a ir a la publicidad. Yo quiero mostrarle un videito porque yo quiero que ustedes tomen alguna acción con este tema de abusos que se están cometiendo con mujeres, y no quiero que usted lo vea ni le vea el color de la piel, no sé si usted ni le vea el color de la piel ni la nacionalidad, sino vea el abuso que se está cometiendo en las calles contra personas, y después volvemos al tema. Me gustaría, antes de entrar a ese tema, del tema de las mujeres, y antes después que regresemos de la pausa, antes de terminar o cerrar el tema de Venezuela, hacer una invitación a los amigos y amigas televidentes con relación... Pues vamos a la publicidad, hacemos eso y después vemos el video. Perfecto. Ya volvemos.
Continuamos aquí en el café de Diario 55, Raquel Rivera. Aquí hay mucho cariño, igual que como estaba Amarilis, a tanto a Raquel como a Amarilis y todas las mujeres que han trabajado el tema de mujeres, porque como ustedes se darán cuenta, mis comentarios siempre están orientados al tema social y siempre este tipo de actividad. Doña Raquel, yo me imagino que usted ha visto el video que anda en las redes de policías municipales agrediendo mujeres, botándole las cosas que ellas venden. Yo he hecho un llamado a las mujeres que trabajan el tema de mujer, porque a mí no me importa si son haitianas, si son de Afganistán. Yo lo que estoy viendo a mujeres siendo violentadas por estos animales que entienden que una persona no tiene, no debe andar en la calle ganándose la vida, porque ellos tienen una visión de príncipes de Asturias. Sí. ¿Qué se puede hacer con esto para expresar la queja y ver que a las mujeres le importa el tema de esta agresión? Fíjate, es bueno señalar, hace un tiempito, alrededor de unos meses, que un grupo de personas, de organizaciones, en la que estaba incluida el movimiento feminista Hermanas Mirabal, porque es bueno señalar que en el caso de la Hermana Mirabal no nos limitamos única y exclusivamente a la defensa de la violencia hecha contra la mujer, sino que nos involucramos en otro tema. Y aparte de ese video, no sé si ustedes recuerdan un video que hace unos meses circuló, donde de igual manera unos policías municipales atropellaron y le cayeron atrás a una haitiana, le dieron un empujón y le fracturaron La pierna. un tobillo, Sí. Exactamente. Y entonces decidimos realizar un documento público que lo entregamos ahí en el Parque Duarte, junto a otros compañeros y también compañeras de la Hermana Mirabal, y se lo hicimos llegar a la gobernadora, por dos razones. Primero, porque la policía municipal se está atribuyendo Funciones que no debe. que no le corresponden a ellos. Era eso lo primero. Lo segundo, nosotros y nosotras sí estamos de acuerdo que se regularice el tema que tiene que ver con la documentación y el tránsito que hay, que todos y todas sabemos que tampoco es un problema del pueblo haitiano, sino que en este país, en el nuestro, hay unos niveles de complicidad y por eso los niveles de, ¿verdad?, de Sí. flujo de haitianos y haitianas en nuestro país. Aclarando que ningún ser humano es ilegal en ninguna parte. Usted puede estar indocumentado, indocumentada, pero ilegal no es. Entonces, haciendo un llamado a que esos niveles de regularización que supuestamente nos plantean que están haciendo, y ustedes vieron todo el montaje que se hizo ahí en el Parque Duarte, en donde muchos haitianos y haitianas no pudieron hacerlo. Entonces, ¿qué nosotros hemos estado planteando? Primero, denunciando eso y haciendo un llamado a las autoridades correspondientes. Y aunque estamos viendo el caso de las mujeres, que es lo que a usted y a todos nos preocupa, Claro. porque son las más Sí, vulnerables. porque hubiese sido dominicana, suiza, americana, si No comete importa. el error de mostrar su pobreza y que es una persona que anda con una cosa y que muestra su pobreza y que se anda ganando la vida, al señor alcalde, eso le molesta porque él es un resentido social, una persona llena de vacío y manda a sus perros a hacer eso. Y yo lo que veo, porque no solamente lo han hecho con las mujeres, lo han hecho con hombres, Con lo han todo, hecho con con- mujeres dominicanas. Entonces, como en este caso, que es el más reciente, se trata de una mujer anciana por demás, yo quiero ver un pronunciamiento de ustedes como mujeres y por demás que ustedes puedan reclamar el cumplimiento de la ley, que el Departamento de la Mujer en ese ayuntamiento está cerrado en violación a la ley, que dice que un 4% debe ir a del género Producto y Interno, juventud. y no se aplican para nada porque los niveles de corrupción no lo permiten. Sin embargo, o sea, quiero retomar eso de que lo hemos denunciado, incluso estamos a la espera de la respuesta de que la nueva gobernadora, con el documento que le llevamos, donde le señalábamos todo eso, no dé respuesta. Y realmente ustedes saben cuál es la respuesta cuando de la situación de los hombres y mujeres del pueblo se trata. Y qué pena entonces que la gobernadora, una mujer, no le dé tema a ese respuesta, le dé respuesta a eso, llame a capítulo como representante del Poder Ejecutivo y haga que el ministro de lo Interior corrija esa situación, que es el responsable que le ha permitido que esta banda opere. Raquel, se nos terminó el tiempo, un mensaje final que usted vino a hablar aquí La de invitación tiene Raquel. Mire, Exacto. finalmente el tiempo siempre resulta corto. Yo quiero aprovechar para invitar a las amigas y amigos televidentes
El Comité de Solidaridad con los Pueblos en Lucha, el martes que viene, el martes que estaremos a 5 de febrero, vamos a realizar una vigilia en el Parque Duarte desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche en solidaridad con Venezuela. Ahí van a haber presentaciones artísticas, algunos pronunciamientos de apoyo y le dejamos la invitación para que participen. Y si de aquí a allá ya Maduro se ha ido. Lo seguimos haciendo. Como quiera. Sí, yo sé Bueno, que pues el usted no día va a ir, 5, pero allá nos vemos. el día 5 estaremos ahí. Esperamos que de aquí a allá ya ese señor no esté ahí. Señores, muchísimas gracias a Raquel por haber sacado este momento y venir a conversar con nosotros. Temas importantes, que es hacia donde tenemos que poner el foco, y es la gente. La gente debe ser el centro, el foco de cualquier política pública que se haga en cualquier país. Eso defendemos, en eso creemos y por eso lucharemos. Gracias a Raquel y a todos ustedes, en nombre de Fran Rodríguez y todo este equipo que detrás de cámara hace un gran trabajo para que ustedes puedan disfrutar tanto de Diario 55 como el café de Diario 55. Feliz resto del día.